Amén. Vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje está titulado ¿Cómo opera el espíritu de división en la iglesia? ¿Cómo opera el espíritu de división en la iglesia? Y vamos al libro de 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Una traducción viviente dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Si el Señor no nos ha dado, como dice este versículo, un espíritu de timidez, y yo estoy experimentando, por ejemplo, timidez, es posible que esa timidez venga de mi carne, pero también puede ser de que esa timidez pueda venir de un demonio. Y esto lo podemos aplicar también a otros sentimientos. Por ejemplo, cuando tengo un sentimiento de tristeza, cuando tengo un sentimiento de depresión, cuando tengo un sentimiento de angustia, o cuando tengo algún desprecio por ciertas personas. Eso no es el Espíritu de Dios. Tengamos por seguro de que eso no es el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí que el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, es un espíritu de gozo y es un espíritu que nos da alegría. ¿Ok? No es un espíritu de división. El que trae un espíritu de división es solamente los demonios. Ahora, este versículo que acabamos de leer, en que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, lo podríamos parafrasear de la siguiente manera. 2 Timoteo 1:7, versión Fernando Cojata, dice lo siguiente. ¿Tenemos ahí el versículo, por favor? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de división, sino un espíritu de amor, de perdón y de unidad. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de división, sino realmente un espíritu de amor, de perdón y de unidad. Y yo creo, hermanos, de que después de la culpabilidad, el espíritu que más ataca a los cristianos en todo el mundo es la división. Es la división. Miren, si el Señor Jesús, siendo Dios, fue atacado por el diablo, ¿cuánto más nosotros vamos a ser tentados o vamos a ser influenciados por Satanás? Por ejemplo, cuando el Evangelio de Lucas está ahí hablando sobre la tentación del Señor Jesús. Vamos a leerlo, Lucas 4, el versículo 13, dice lo siguiente. Cuando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgiese otra oportunidad. Y esto me llamó la atención, porque muchas veces pensamos que la tentación del Señor Jesucristo fue allí solamente esa primera vez, pero no dice de qué hasta buscar una nueva oportunidad. O sea, que el diablo lo siguió tentando, el diablo lo siguió atormentando. El diablo siguió fastidiándole la vida allí al Señor Jesús. Por eso de que él tuvo que hacer guerra espiritual. Por eso de que en la Biblia encontramos de que cada mañana él se levantaba muy tucedo, muy temprano, y se iba a un lugar desierto a orar. Él tuvo que resistir a Satanás. Él tuvo que hacerle frente al diablo. Y si Jesús lo tuvo que hacer, ¿por qué nosotros no? Nosotros también tenemos, como dice el Evangelio, que resistir al diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente de que el diablo es un enemigo real. Y como dice Primera de Pedro 5, los versos 8 y 9, lo tenemos, dice: Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento se está refiriendo aquí Pedro? Pues el ataque del enemigo, las pruebas, las tentaciones. Tenemos que estar firmes, tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Y cuál es el principal objetivo del diablo? El principal objetivo del diablo es detener el avance del reino de los cielos aquí en la tierra.
Ese es su principal objetivo. ¿Y cómo lo hace? Dividiéndonos a nosotros. Dividiéndonos a nosotros como personas. Segundo, dividiendo nuestros matrimonios. Dividiendo nuestras familias. Pero también dividiendo a la iglesia, tirando de la iglesia personas que son indispensables para el plan de Dios. Y lo hace dividiendo a los cristianos. Así que yo quiero que veamos estos puntos, que podamos ver qué es lo que hace, cómo opera ese espíritu de división dentro de la iglesia. Vamos con lo primero. 1, nos hace personas indecisas. Tórnanos personas indecisas. El libro de Santiago, Tiago, nos habla de personas de doble ánimo. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 8, Tiago 1:8. O homem de coração dobre e inconstante en todos os seus caminhos. Entonces la forma de dividir el diablo va a hacerlo a través de que nosotros seamos personas de doble corazón, de duplo ánimo, de doble ánimo, como dice aquí. O sea, personas indecisas, personas inestables, inconstantes en todo lo que nosotros hacemos. Una persona que es de doble ánimo puede alabar a Dios con su boca, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Podemos aquí cantar y levantar las manos, pero nuestro corazón puede estar apartado del Señor. Son personas que se llaman cristianas, pero sus obras dicen todo lo contrario. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar a ese espíritu de los fariseos. Pero también el enemigo va a tratar de dividir nuestro corazón, por ejemplo, entre Dios y las riquezas. Entre Dios y las riquezas. Y este es un punto donde muchos cristianos caen. Es un punto por el cual muchos cristianos se apartan, se alejan del Señor. Y saben, lo he visto, sobre todo en personas que están involucradas en el ministerio. Personas que están involucradas en el ministerio del labor, personas que están involucradas en la predicación, personas que están involucradas en la evangelización. Las riquezas, el dinero. Te ofrecen el día domingo que puedas venir a trabajar porque te van a pagar más. Y muchas veces aceptamos el dinero antes que servir o adorar al Señor. Y cuando comenzamos a inclinarnos poco a poco hacia las riquezas, nuestro corazón se va apartando poco a poco del Señor. Fíjate lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También lo que hace este espíritu de división es llevar a mi carne para que pueda gobernar sobre mi espíritu. O sea, mi carne va a tener un papel mucho más importante que mi espíritu. Y cuando mi espíritu es el que gobierna mi ser, va a haber unidad. Va a haber unidad en mi ser, en la forma en que yo pienso, en la forma que yo actúo. Pero cuando es la carne la que reina en mi vida, va a haber división. No nos da el tiempo, pero después ustedes pueden leer, por ejemplo, Romanos 7. Romanos 7 nos habla de la lucha entre el espíritu y la carne. Pero la misma Biblia nos da una solución. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18, por ejemplo, dice: digo, porém, andai en espíritu y no cumpliréis a concupiscencia da carne. Porque a carne cobiza contra o espíritu y o espíritu contra a carne. Y estes opóense um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espíritu, não estáis debaixo da lei. Y si tú sigues leyendo, vas a encontrar en el versículo 22, por ejemplo, que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Entonces, puede haber esa lucha
entre el espíritu y la carne. Mas nosotros tenemos que permitir que el espíritu pueda gobernar. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu es alimentado, cuando mi espíritu es el que gobierna mi ser, van a ver los frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y si no, pues ustedes van a ver también allí los versículos anteriores, los frutos de la carne. Mas también otra característica de un cristiano que tiene doble ánimo, duplo corazón, como dice en portugués, es una persona que de su boca salen palabras de bendición, pero también salen palabras de maldición. Santiago nos habla de este tipo de cristianos. Santiago capítulo 3, versos 10 al 11. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Lamentablemente, hay cristianos que de su boca salen agua dulce, pero también sale agua amarga. Y esto es cuando adoramos a Dios, pero también cuando nos quejamos. Cuando ficamos quejándonos de todo y de todos. Y Santiago dice aquí que eso no puede ser así. Ese es un cristiano de doble ánimo. ¿Quieres ver un buen cristiano? Job, cuando él perdió todo lo que tenía, fíjate lo que dice la Biblia, Job 1:20, Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, postrou-se com o rosto no chão em adoração. Si tú lees ahí la Biblia, en ningún momento Job maldijo a Dios. En ningún momento él se puso en contra de Dios por todo lo que le estaba allí sucediendo. No se quejó. 2 versículos más adelante, Job 1:22, dice, Job 1:22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. No pecó porque no culpó a Dios. Job no era una persona de doble ánimo. De la boca de Job no salía bendición y queja a la misma vez, no. Él no se quejó, dice, contra el Señor. Él no permitió que ese espíritu de división viniese sobre su vida. Así que un cristiano que de cuya boca salen palabras de bendición y de maldición, es una palabra que habla bien de ciertas personas, pero al mismo tiempo habla mal de otras personas. Santiago dice, eso no está bien. Es una persona que canta canciones de vida, pero también al mismo tiempo es una persona que canta canciones de muerte. Tengamos cuidado, qué es lo que sale de nuestras bocas. Más si el enemigo ha logrado de una u otra manera hacer de nosotros personas de duplo corazón, personas de doble ánimo, debería ser nuestra oración la siguiente: Dios no me ha dado ese espíritu de doble ánimo. Dios no me ha dado ese espíritu de indecisión. Yo renuncio a ese espíritu en el nombre de Jesús. Yo renuncio a ese espíritu. No esperas que vengan otros a pasarte la mano sobre la cabeza. No, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Pero lo segundo que hace este espíritu de división en la iglesia es divide a los matrimonios de una iglesia. Divide os casais de una iglesia. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando el rey David llevó el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, allí era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Estuvo mucho tiempo en casa de Obed-Edom por causa de los enemigos de Israel. Mas cuando ya pasó todo eso, David llevó el arca del pacto una vez más a Israel, a Jerusalén. Y la Biblia dice de que él entró a esa ciudad juntamente con todos los levitas, con todos los cantores y con todo el pueblo. Lo hizo cantando, lobando, pulando, saltando y dice, danzando de alegría. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó? Segunda de Samuel 6:16.
En cuanto a arca do Senhor entrava na cidade de David, Mical, filha de Saúl, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. La esposa de David, cuando lo vio que él estaba allí saltando y danzando, dice que su corazón se llenó de desprecio hacia su esposo. Ese es un demonio. Ese es un demonio. No estoy hablando del demonio que es el esposo o la esposa, por si acaso. El sentimiento, ¿ok? El sentimiento de desprecio fue causado allí por un demonio. Y muchas veces, ¿saben? Muchas veces el marido tiene ese sentimiento para con la esposa, o la esposa tiene ese sentimiento para con el marido. Sentimiento de desprecio, de rejeição, de rechazo. Vamos a seguir leyendo esta historia. Versículos 20 al 22, según de Samuel 6. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Y vamos a hacer aquí un alto. Cuando ella está allí, déjame el versículo por favor. Cuando ella está diciendo el verso 20, qué distinguido se veía hoy el rey, exhibiéndose descaradamente. Lo que hizo allí el rey David fue de que él sacó sus vestidos de rey y quedó como cualquier otro, como cualquier otra persona. Se igualó a los demás, saltando y pulando y danzando para el Señor. Y eso no le agradó a su esposa. Más sigamos, verso 21. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Ahí como llega le entra el orgullo. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. No importa si llevo las vestiduras de rey o no, ellas saben que yo soy el rey, pero yo estoy danzando delante del Señor. Yo estoy danzando delante del Señor. Pero, ¿qué pasó en este lar, en este hogar? Lo que pasó aquí es de que allí entró un espíritu de división. Ese espíritu hizo que su esposa sintiese por él, por su marido, un profundo desprecio. Y el enemigo sabe muy bien que para poder detener el avance del reino de los cielos, lo único que tiene que hacer es dividir los lares, dividir a los casais, dividir el matrimonio, dividir a la pareja. Porque cuando los divide, no quieren venir a la iglesia, no quieren servir más al Señor. El enemigo sabe muy bien cómo trabajar en ese sentido. El enemigo lo logró. ¿Sabes por qué? Porque la esposa de David, Mical, no era una mujer de Dios, no era una mujer consagrada al Señor, no era, ¿qué les digo?, comprometida, no era apasionada por las cosas de Dios. Por eso, jóvenes, antes de casarnos tenemos que estar seguros de que esa persona con quien nos vamos a casar sea la perfecta voluntad de Dios. A perfecta vontade de Deus. O sea, busca una persona que sea apasionada por Dios. Porque si no vas a tener los mismos resultados que pasó aquí con David y con Mical. Si no es una persona apasionada por Dios, no te cases. Porque después vas a sufrir las consecuencias. Después vas a sufrir las consecuencias. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tienes que buscar, jóvenes, un hombre o una mujer que esté dispuesto a amar a Dios aún por encima de la familia.
Poner a Dios en el primer lugar de sus vidas. Jesús lo dice allí. Si alguien no está dispuesto a dejar a esposo, esposa, padre, madre, hijo, todo lo que sea, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y lo que está aquí hablando es lo que se enseña. Son las prioridades. Primero es Dios, después la familia, después el trabajo. Muchas veces invertimos las prioridades y cuando las invertimos, pues llegan los problemas, llegan las dificultades. Así que tenemos que buscar una persona que esté completamente rendida a la voluntad del Señor. Pero también tiene que ser una persona sin inseguridades. Tiene que ser una persona que no tenga temores. Tiene que ser una persona que pueda hacer igualmente guerra espiritual. Que pueda estar renunciando, y eso es para cada uno de nosotros. Podamos estar renunciando a esos pensamientos, a esos sentimientos que muchas veces el enemigo va a colocar en nuestra mente. Especialmente cuando se trata de casados, de casáis, de parejas, esos sentimientos de celos, de ciúmes, de desconfianza. Tenemos que renunciar a esos pensamientos. Les voy a dar un ejemplo, no les voy a dar el nombre, pero había una iglesia que tenía todo lo necesario para poder crecer y para poder llegar a ser una de las iglesias más grandes y más influyentes sobre la nación. Pero los pastores de esta iglesia no lo entendieron. No entendieron de que su enemigo, el diablo, estaba, como dice Pedro, como león rugiente por detrás, buscando a quién devorar, buscando cómo hacer la división para que esa iglesia que tenía todo lo necesario para poder crecer no lo hiciese. Y comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas en ese matrimonio pastoral. Y se inició cuando la esposa del pastor, vamos a ponerle un nombre ficticio, Ana, por decir, no hay ninguna Ana por aquí, así que. Cuando esta esposa del pastor, Ana, ella comenzó a tener celos, ciúmes de otra mujer. Vamos a ponerle Paola, ¿ok? Un miembro del staff de la iglesia. Un miembro que Dios había colocado allí, Dios había levantado, era de gran influencia, era una persona que realmente servía grande y poderosamente allí al Señor, tenía un gran ministerio, tenía una gran responsabilidad. Pero fue pasando el tiempo y la pastora Ana cada día comenzó a ese sentimiento de ciúmes, de celos, a crecer en ella. Pero no solamente se lo decía al marido, sino que comenzó a esparcirlo por la iglesia. Comenzó a fofoca, la chismosería. Y no solamente dentro de la iglesia, comenzó a hablarlo a otros líderes, porque hay reuniones de pastores. Entonces comenzó a hablar con las esposas de los otros pastores, fomentando esas fofocas que dentro de su iglesia, fulana de tal, pues estaba detrás de su marido. La guerra de esta pastora contra esta mujer de Dios fue llegando a tal extremo que Paola decidió salir de la iglesia. Ella pudo perdonar a la pastora. Su corazón fue curado. Dios la colocó en otra iglesia. Allí Dios le devolvió el ministerio que el Señor le había entregado. Llegó a desarrollar el ministerio, el mismo ministerio que Dios le había dado en la otra iglesia, de una forma mucho más grande, de una forma mucho mayor. Pero esos celos o ciúmes que tenía la pastora con el pastor no se acabaron, continuaron. Y eso hizo de que
ese matrimonio pastoral poco a poco se debilitase, enfraqueciese. Y no sé si fue por causa de los celos o ciúmes de la esposa, o porque tal vez el marido nunca curó sus heridas del pasado, de que él cayó en un pecado sexual con otra persona. Eso hizo de que se separasen. Y eso hizo de que esa iglesia, que tenía todo lo necesario para poder crecer y ser una de las iglesias más influyentes de esa nación, no llegase a hacerlo. El diablo cumplió su propósito. Cumplió su propósito. No había nada entre estas Paola, que le hemos puesto ese nombre, y el pastor. Era solamente lo que el diablo colocó en la mente, en la imaginación de esta pastora. Y tristemente, mis queridos hermanos, historias como estas pasan en los matrimonios de muchos pastores y líderes de iglesias en todo el mundo. En todo el mundo. Personas que no son conscientes que el plan del enemigo es dividir las iglesias, dividiendo sus hogares. Te lo vuelvo a repetir. No son conscientes que el plan del enemigo es dividir las iglesias, dividiendo sus hogares. Esa es una forma de que el diablo quiere terminar con las iglesias. Y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque Satanás pone pensamientos. Satanás coloca sentimientos en nuestros corazones en contra de nuestra esposa, en contra de nuestro marido, con el único objetivo de separarnos, con el único objetivo de dividirnos, así como lo hizo con Mical y con su esposo, el rey David. Así que si llegan esos pensamientos o esos sentimientos a nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que renunciar a ellos. Tenemos que renunciar a esos sentimientos. Dios no me ha dado ese espíritu. Dios no me ha dado ese sentimiento. Eso no viene de Dios. La buena noticia es de que esta pareja de pastores, después se reconciliaron. Volvieron a estar juntos. Pero esa iglesia nunca llegó a ser lo que era el plan de Dios. Porque permitieron una puerta abierta. Porque permitieron que el enemigo se metiese allí y nunca se dieron cuenta que detrás estaba el diablo allí trabajando. Tercero, lo que hace el enemigo: divide a las familias de una iglesia. Divide a las familias de una iglesia. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Números capítulo 12, el versículo 1 y 2. Y falaron Miriam y Aarón contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, por cuanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. ¿Qué pasó aquí? Dos cosas. Primero, lo que Miriam o María, según la traducción, y su hermano Aarón, lo que ellos estaban buscando era el reconocimiento de parte de su hermano Moisés. Y ellos querían que su hermano reconociese que también a través de ellos, a través de Miriam y de Aarón, Dios hablaba. Dios podía transmitir, podía comunicar lo que Él quería para el pueblo de Israel. Pero lo segundo de que ellos dos querían era que el legado, la herencia, o sea, el comando sobre el pueblo de Israel siguiese dentro de la misma familia. Que no fuese uno de los hijos de Moisés, porque él se había casado con una mujer cusita. O sea, no era israelita. Las mujeres cusitas eran de tez morena, eran diferentes.
ya no era 100% la raza israelita. Miriam y Aarón querían que el legado, la descendencia fuese de uno de ellos. Los hijos de Miriam o los hijos de Aarón, ellos sí eran 100% israelitas. Así que lo que le está diciendo allí a Moisés, Miriam y Aarón es: no solamente nuestros hijos son 100% israelitas, pero Dios también nos usa. Dios también habla a través de nosotros. Y lo que estaban haciendo era manipularlo. Porque ellos estaban viendo que ya se estaba aproximando el tiempo en que Moisés tenía que dejar su mandato, el liderazgo a otra persona. Tenía que preparar a otra persona. Pero ellos no sabían de que Dios ya había elegido al sucesor de Moisés. No iba a ser el hijo de Moisés, no iba a ser el hijo de Miriam, no iba a ser el hijo de Aarón. Dios había elegido a un tal Josué para ser el líder, para ser el sucesor allí de Moisés. Pero sabes, esos ciúmes, esas ansias por el poder, por el reconocimiento, son cosas que el enemigo usa para dividir a las familias que son importantes dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia. Ya son tantas las historias que conozco, no solamente de nuestra iglesia, pero de muchas otras iglesias, donde las familias se dividen. Se dividen, ¿por qué? Porque quieren tener el reconocimiento del legado. O sea, Dios colocó allí a un pastor y el legado Dios no se lo dio al hijo, sino se lo dio a otra persona. Y ustedes van a ver así iglesias que son no el nombre de la denominación o el nombre de la iglesia cristiana Chis, sino que es la iglesia de la familia tal. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto, ellos son los sucesores de la iglesia. Tenemos que buscar realmente lo que es la voluntad del Señor. Pero también otras iglesias se dividieron porque los hijos comenzaron a tener celos, ciúmes. ¿Por qué? Porque el pastor estaba preparando a un tercero, no al propio hijo para que sea el sucesor, sino que estaba preparando a otra persona para que el día de mañana llegase a convertirse en el pastor principal de la iglesia. Y eso llevó ¿a qué? A que la iglesia se dividiese. Los hijos por un lado, el padre con el sucesor por otro lado. Los hijos se llevaron a la mitad de la iglesia. Ese es el trabajo de Satanás. Divide a las familias de la iglesia. Entonces, filios, suegros, nuera, padres, hermanos, no podemos permitir que se meta el enemigo dentro de la iglesia. Cuarto, ¿cómo opera el espíritu de división? Divide a los equipos de trabajo en una iglesia. Divide a los equipos de trabajo en una iglesia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de chirar, con el objetivo de sacar personas de esa iglesia. Personas que son necesarias para que el funcionamiento, el trabajo, el engrandecimiento del reino de Dios a través de esa iglesia pueda llevarse a cabo. Y esto lo vemos desde el principio de la iglesia cristiana. Vamos a ver algunos ejemplos. Lucas capítulo 22, verso 24. Después, los discípulos comenzaron a discutir entre sí cuál de ellos era el más importante. Imagínense. No, yo soy el más importante. No, yo soy el más importante. Yo estaba con el Señor Jesús. Yo colocaba mi cabeza en su hombro. Entre ellos mismos
Estaban discutiendo cuál de ellos era el más importante. Pero después también vamos a ver de que dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, Tiago y João, ellos hablaron con el Señor Jesús. Uno de los evangelios dice que vino la mamá. Otro evangelio dice que fueron ellos mismos, ¿ok? Para que no se hagan confusiones. Fueron donde el Señor Jesús y le pidieron: Señor, cuando vengas en tu gloria, uno de nosotros nos podemos sentar a tu izquierda y el otro nos podemos sentar a tu derecha. Imagínense, yo nunca había pensado de que podía haber lugares VIP en el reino de los cielos. Pero estos dos discípulos pensaron que sí. Y cuando los otros discípulos se enteraron de lo que ellos le habían pedido, pues hubo una gran pelea, una gran confusión. Marcos capítulo 10, verso 41. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, ficaron bravos, ficaron molestos. Pero vamos a otro ejemplo. Es el caso de Pablo, el apóstol Pablo. Cuando él aceptó a Jesús como su salvador personal, él estaba tan emocionado. Él estaba tan contento, él quería seguir ahí al Señor Jesús, él quería ser parte ya del grupo de líderes allí de la iglesia. Pero fíjate que dice el libro de Hechos, Atos 9 y 26. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, procuraba ayuntarse a los discípulos, mas todos o temían, no creyendo que fuese discípulo. Aún tenían recelos. Este mataba a cristianos. ¿Qué lo vamos a dejar entrar allí al grupo de líderes? ¿Y si nos mata? No, tal vez no se ha convertido. Tal vez está fingiendo para... Pero Pablo ya se había convertido al Señor. Pero dice que los discípulos no le creían. Le tenían allí temor, le tenían allí miedo. Pero dentro de ellos había allí uno que tenía un corazón de pastor. Se llamaba Bernabé. Bernabé tomó a Pablo, lo discipuló, lo tomó como amigo, le enseñó, lo formó, y después de eso los dos salieron al campo misionero. Y el primer viaje misionero de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, lo hicieron Pablo y Bernabé. Y fue lindo, fue maravilloso. Pero cuando les llegó el turno de hacer el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar allí a Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Pero Pablo se opuso. Pablo dijo: no lo vamos a llevar, porque la última vez tu sobrino Juan Marcos nos abandonó. Él se fue. Nos dejó ahí sozinhos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos, Atos 15, versos 39 y 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Se separaron. Y esto, mis queridos hermanos, se los digo porque ¿cuántas veces tengo yo que escuchar a personas de la iglesia hablando mal de otros? Hablando mal de otras personas. Ay, que ese Juan, ay, que ese Armando, ay, que esa María, ay, que esa Rosa. Y tenemos que estar siempre escuchando, así como Pablo quejándose del sobrino allí de Bernabé. O líderes hablando mal de otros líderes. O líderes hablando mal de encargados de otros ministerios. Y mira, tal vez tengan razón. Tal vez tengan razón de lo que se están allí quejando. Pero no han entendido algo, que detrás de eso está el diablo. Detrás de eso está el diablo para dividirnos, para separarnos.
Si hay algo mal, si tú tienes una queja, sea contra el pastor, sea contra el líder, sea con tu hermano, sea con el encargado de algún ministerio, contra cualquiera, ponlo en oración. Dios es el que va a mudar, Dios es el que va a cambiar, Dios es el que va a transformar allí a las personas. Hay algo interesante que sucede, al menos conmigo. Cuando viene alguien y me comienza a hablar mal de otra persona, yo comienzo a sentir un desprecio, comienzo a sentir un mal sentimiento hacia esa persona de quien me están hablando. Pero al mismo tiempo comienzo a tener ese mismo sentimiento hacia la persona que me está hablando mal de la otra persona. Y cuando comienzo yo a sentir eso, yo tengo que hacer allí un alto. La persona sigue hablando, tal vez ni se da cuenta que no le hago caso. Porque yo tengo que, en esos momentos, arreglar cuentas con Dios y pedirle perdón al Señor. Porque no puedo tener ese sentimiento en contra de la persona de quien me están hablando, ni de la persona que en ese momento me está hablando. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu de división. Ese es un espíritu de división. Mis queridos hermanos, yo les puedo asegurar que muchos pensamientos, muchos sentimientos que tenemos en contra de personas de la iglesia han sido puestas en nuestras mentes y en nuestros corazones por el diablo, por el enemigo. Y tenemos que entender eso. Tenemos que reconocer eso, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Él sabe. El diablo sabe que esas personas fueron elegidas por Dios para algo importante dentro de su obra. Tú las puedes despreciar, tú puedes pensar mal de la persona, tú puedes hablar mal. Y yo te pregunto, ¿quién hay perfecto en este mundo? No hay nadie, no tiene ninguém. Yo siempre les pongo ahí el ejemplo que cuando apuntamos con el dedo a una persona, hay 3 dedos que me están apuntando a mí. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero el diablo sabe muy bien. El diablo coloca allí pensamientos en contra de personas claves, llaves, importantes. Que Dios tiene planes o que Dios está preparando para cosas grandes dentro de la obra del Señor. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo coloca obsesiones en contra de ellos. El diablo, ¿sabe lo que hace? Engrandece las fraquezas, las debilidades de esa persona. Y todos tenemos fraquezas, todos tenemos debilidades. Pero el diablo se encarga de resaltarlas, de hacerlas más notorias. De tal manera que nos da ese sentimiento de desprecio hacia esas otras personas. Y no solamente eso, sino que el diablo es especialista en crear ciertas situaciones para hacer quedar mal a esas personas. Para hacer quedar mal. ¿Qué les digo? Son situaciones, ¿no? Y yo me doy cuenta que son preparadas por el diablo porque son situaciones sobrenaturales, si se podría decir. Que la persona no tuvo la intención, pero parece que, y el diablo hace que lo entendamos de esa manera. Definitivamente, ese es el plan del diablo. Pero seguimos, vamos al último punto, con esto termino. Quinto, divide a los cristianos. La forma que opera el enemigo para dividir una iglesia es dividiendo a los cristianos. Y no solamente es en cuanto a nuestra iglesia, se lo digo de una manera personal. Hemos tenido problemas en relación a otras iglesias, en relación a otros pastores que se roban nuestras ovejas, que son descarados en ese sentido. Y uno con mucho, ¿qué podría decir? Con mucha razón humana podría despreciar, podría tener un mal sentimiento, pero tenemos que entender algo. El juez es el Señor. Y las iglesias, ninguna es perfecta, pero todas las iglesias tenemos el mismo papel de llevar
el Evangelio. Y entonces, cuando yo tengo esos pensamientos, cuando tengo esos sentimientos en contra de otro pastor o en contra de otra iglesia, lo que yo tengo que hacer y lo que yo hago es renunciar a esos pensamientos y echo fuera a esos demonios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de división. Sí, tal vez ese otro pastor, tal vez esa otra iglesia está actuando, está yendo mal. Pero si yo levanto una barrera en contra de esa iglesia, en contra de ese pastor, yo estoy creando la división. Y Jesús oró para que seamos uno. Para que seamos, vamos a leerlo, con esto termino. Juan 17, verso 22. Para que sean un como nos somos un. Allí estaba orando para que tu Padre y el Hijo y el Espíritu Santo seamos uno. Y que ustedes, sus discípulos, nosotros podamos ser uno. Yo pregunto, ¿cómo podemos ser uno si estamos divididos entre nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser uno si estamos divididos con otra iglesia? ¿Cómo podemos ser uno si estamos divididos con otro pastor? ¿Cómo podemos ser uno si estamos divididos con alguno de los líderes? ¿Cómo podemos ser uno si estoy dividido con mi esposa o con mi esposo? Jesús oró para que seamos uno. Todos nosotros fuimos lavados por la sangre de Jesús. Todos nosotros fuimos comprados por el mismo precio. Todos nosotros, dice la Escritura, que somos a menina dos olhos do Señor. Y a menina, la niña del ojo, es lo más importante. Sin ella no podemos ver. Tú y yo somos lo más importante para el Señor. Para Él no hay diferencias. Para Él no hay favoritos. La oración de Jesús fue esa, que seamos uno y que podamos entender que todas esas divisiones, que todos esos sentimientos vienen del diablo para dividirnos, para separarnos, para hacer lo que hizo en esa iglesia. Una iglesia que tenía todo para poder crecer. Toda una iglesia que tenía todo lo necesario para ser una de las iglesias más influyentes, no llegó a serlo porque permitieron el trabajo del diablo. Hermanos, no lo permitamos. Podemos tener diferencias, podemos tener diferentes puntos de vista, muy diferentes puntos de pensar. Tal vez el hermano, el líder, el pastor hizo lo que no debería hacer, pero tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Y tenemos que aprender a caminar juntos, porque Dios nos ha puesto para poderle servir a Él, para poder engrandecer el reino de los cielos con los dones, con los talentos, con todo lo que Dios te ha dado y con todas las capacidades que Dios te ha dado y con todo lo que aún tienes tú por desarrollar para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Fecha tus ojos, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Y Señor, como fue el mensaje de esta tarde, yo te pido, Señor, de que tú puedas estar chirando, puedas estar sacando, Señor, este espíritu de división. Primeramente, Señor, ese espíritu que quiere dividir mi alma, que quiere dividir mi espíritu. Esa lucha, Señor, oh Dios, entre mi carne y mi espíritu, Señor. Señor, renunciamos a ser personas de doble ánimo. Renunciamos, Señor, a ser fariseos. Que aquí en la iglesia, Señor, levantamos las manos y cantamos y adoramos. Y que después cuando estamos fuera, o aún mismo dentro de la misma iglesia, nos estamos quejando y estamos hablando mal. Perdónanos, Señor.
Pero también, Señor, te pido que chires, que saques, Señor, todo espíritu de odio, de desprecio, de resentimiento en contra de mi esposo, en contra de mi esposa, en el nombre de Jesús. Ese espíritu de control, de inseguridad, de temor, ese espíritu de celos, de ciúmes, de ver cosas donde no hay nada, Señor, en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos que el diablo coloca, Señor, oh Dios, dentro de nuestras mentes, esos sentimientos que el diablo coloca, Señor, en nuestros corazones, Señor, puedan ser cancelados en el nombre de Jesús. Pues te entregamos, Señor, nuestras familias. Te entregamos, oh Señor, un hermoso casamento, nuestro matrimonio, Dios, para que tú los bendigas, para que en verdad podamos ser uno, Señor, que podamos cubrirnos con la sangre de Jesús contra todo trabajo del diablo para separarnos, para dividirnos. Porque cuando el diablo divide un casado, un matrimonio, está dividiendo la iglesia. También, Señor, todo espíritu que divide nuestros equipos de trabajo, la lideranza, los obreros, los diáconos, los encargados de ministerios, cuando hablamos mal el uno del otro, cuando criticamos el uno al otro, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, tú oraste para que podamos ser uno. Señor, nadie es perfecto. Ningún cargo aquí, Señor, oh Dios, fue por preferencia, porque es el favorito del pastor, como algunos nos dicen muchas veces. Eres tú, Señor, quienes colocas. Muchas veces, Señor, gente que no está capacitada, mas eres tú el que levantas, eres tú el que colocas. Y cometemos errores, equivocaciones, sí, Señor. Mas como iglesia, Señor, ayúdanos a orar por ellos, a interceder por ellos. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas cubrir, Señor, a cada familia aquí en la iglesia con tu sangre. Que puedas cubrir, Señor, oh Dios, a cada casado, a cada matrimonio. Que puedas cubrir, Señor, a la lideranza de la iglesia, de cada hermano, a cada hermana, Señor. Porque cada uno, tenga o no tenga un cargo, y eso no importa, Señor, son piezas claves, son piezas importantes para el desarrollo de tu obra. Y cuando permitimos que el enemigo se mete en la iglesia y se lleva a personas que son importantes, Señor, para desarrollar tu obra, es tu iglesia la que sufre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos ahora todo espíritu de división. Reprendemos todo espíritu de crítica, reprendemos todo espíritu de queja, reprendemos todo espíritu, Señor, oh Dios, de ver mal, de un sentimiento malo hacia otros hermanos, hermanas de la iglesia, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a no estar mirando al hombre, pero mirarte a ti, Señor. Porque eres tú el que tienes el control de todas las cosas. Y que realmente, Señor, en el nombre de Jesús podamos vivir
como una familia, en armonía, sin falsedades, Señor. Donde pueda reinar el amor, donde pueda reinar el perdón, donde pueda reinar, Señor, oh Dios, la armonía en medio de cada uno de nosotros. Que podamos vivir el compromiso, Señor, de engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Atrayendo personas que no te conocen, Señor, para que vengan a la iglesia. Atrayendo personas, Señor, oh Dios, para que puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal y no hacer lo contrario. Porque cuando la gente en el mundo allí afuera ve brigas, peleas, discusiones, divisiones en medio de los miembros de una iglesia, ¿cómo van a querer venir? Te pedimos, Señor, transforma nuestros corazones. Transforma nuestros corazones, Señor. No permitas, Dios, que la vieja naturaleza, la vieja naturaleza, la carne, tenga control sobre nosotros. Tú nos has dado, Señor, un nuevo corazón. Ese nuevo corazón, Señor, ama, perdona, vive en armonía. Ayúdanos, Señor, a amar, a respetar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a levantarlos, así como hizo Bernabé con Pablo, Señor. Cuando todos los demás discípulos le tenían temor, lo rechazaban, lo rechazaban. Ayúdanos, Señor, a tomar un hermano, una hermana en la fe, levantarlo, formarlo. Muchas veces estamos de brazos cruzados, no hacemos nada. Somos simplemente oidores de un sermón el día domingo y nada más. Pero tú no nos has rescatado solamente para eso, Señor, sino para ser parte del engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Que podamos ser verdaderamente una familia, Señor, donde pueda haber amor, perdón, armonía y paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recebi novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.